Entrando. ¿Va bien ahí, chicos? ¿Van entendiendo? Sí, profe. No. Cualquier cosita estamos bien acá, ¿no? Sí. ¿La grabás a la clase, profe? Sí, sí, está grabando ahí, ¿no? Genial. Sí, sí. Si me olvido en alguno de los Zoom cuando entro, chicos, avísenme, porque lo que les decía recién, nosotros la universidad nos da el Meet para dar las clases, que no se corta, es ilimitado, lo que pasa es que no nos permite grabar, y nos parece interesante que ustedes tengan las clases. Por eso, aunque esto sea medio... Y además, a mí particularmente me anda mejor el Zoom. El Zoom, sí. Meet. Sí, sí. Las veces que lo quisimos Mucho utilizar mejor. más, fíjense que recién había casi 70 chicos, y cuando son muchos, el Meet, la verdad que se traba bastante. ¿Sí? Hay un Meet que tenía el profesor Gustavo Gómez por la cursada anterior que le permitía, pero bueno, no sé cuál era, la verdad que tendríamos que averiguarlo, porque es bastante engorroso que se vaya cortando. Bueno. Seguimos, pasa tan rápido aparte que, bueno, entonces, por el método del producto, ya lo hemos hecho. Por el método del ingreso, decíamos que determinar el PBI a través del método del ingreso era la sumatoria de la retribución a los factores productivos. Los sueldos y salarios, las rentas e intereses, impuestos menos subsidios, amortizaciones en el caso que hubiera, en este caso hay, y la suma de los salarios que paga el Estado. Lo que vimos recién cada uno de estos conceptos. Yo me quiero apurar para avanzar con lo otro. Y en los tres métodos, acuérdense siempre que el PBI a precio de mercado tiene que dar lo mismo. Entonces, lo que pide acá en el punto A dice, ¿a cuánto asciende la inversión neta interna de esta economía? Lo que veíamos hoy, no lo vamos a repetir. Entonces, la inversión neta interna era igual a la inversión bruta fija, que son todo el gasto, la inversión que realizan las empresas en bienes de capital, le sumamos o le restamos la variación de existencia. Eso es lo que ahí determina la inversión neta interna. Y lo que me pide ahora es cuánto es el producto neto interno a precio de mercado. Nosotros acá en los métodos sacamos cuál es el producto bruto interno. Acá lo que me pide es determinar cuál es el producto neto interno. Yo les voy a compartir, a ver si lo puedo hacer, sí. Lo que les dije que lo iba a dejar para ahora, vamos a mirar ahora. No sé si lo vieron en teoría. Díganme si lo vieron en teoría. ¿Cómo determinamos? ¿Cómo pasamos? O sea, nosotros lo que queremos determinar como indicador para medir cuál es la generación de riqueza de esta economía, y si, bueno, después, como les decía al principio, que se puede dividir por cantidad de la población y la sacamos per cápita, pero para determinar cuál es la medida de valor que se utiliza, o la medición que se utiliza para medir el PBI a precio de mercado, era esta generación de valor, o de valor agregado, de riqueza que genera la economía, lo sacamos a través de los tres métodos. ¿Sí? Ese es el primer análisis que hacemos, que sacamos el producto bruto interno a precio de mercado. Y como les decía al principio, es el producto. ¿Qué significa? Producto o valor agregado, la generación de riqueza de los bienes y servicios finales. Bruto, ¿sí? Cuando hablamos de bruto significa que tenemos en cuenta la amortización. Ahora les voy a explicar por qué. Y cuando hablamos de interno, significa que es toda la generación de riqueza que se genera internamente dentro del país, independientemente si son residentes o no residentes. Y a precio de mercado es lo que les decía recién, es al precio que estos productos llegan al mercado, a la góndola, teniendo en cuenta los impuestos indirectos y los subsidios que les expliqué al principio. Esta se puede desglosar, se puede analizar teniendo en cuenta diferentes conceptos. Entonces, si yo quiero pasar este producto bruto interno a precio de mercado, yo lo quiero pasar a producto neto interno, como les decía recién, todos los conceptos que están en estado bruto, para pasarlo a neto le tengo que restar las amortizaciones, que es ese desgaste de los bienes, ese concepto contable, que seguramente en contabilidad lo vieron varias veces, que es ese desgaste que producen los bienes de capital. Entonces, para pasar esos
esa generación de valor que la tenemos en estado bruto, para pasarla al estado neto, lo que hacemos es, le restamos las amortizaciones. Seguimos teniendo el producto bruto a precio de mercado, para pasarlo a neto interno, también a precio de mercado, le restamos las amortizaciones. Si yo este producto neto, que ahora es neto, interno, lo quiero llevar, en vez de precio de mercado, a costo de factores, después esto ustedes, cuando yo les pase la filmina, ténganlo, porque más o menos para tenerlo en cuenta, porque después se confunden, pero tienen que entender bien cómo es. Si yo lo quiero pasar entonces de precio de mercado a costo de factores, como en este precio de mercado ya tengo incluido los impuestos indirectos, como por ejemplo el IVA que encarecen el producto, y tengo restados los subsidios que van a abaratarlo el producto, y yo lo quiero pasar a costo de factores, tengo que hacer la inversa, tengo que restarle esos impuestos indirectos que encarecieron el producto y sumarle esos subsidios que abarataron el producto. Entonces lo llevo de precio de mercado a costo de factores. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, sí. Sí, menos. sí, profe. Bueno, entonces, lo que tengo ahora es, si yo resto las amortizaciones y resto los impuestos indirectos y le sumo los subsidios, lo que tengo ahora como medición de valor es el producto neto interno a costo de factores. Si yo ahora lo quiero pasar de producto neto interno a producto neto nacional, o sea, voy a tener en cuenta solo lo que producen los residentes del país, lo que yo hago, le voy a sumar o restar la remuneración neta a factores del exterior. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, un residente del país va a hacer una conferencia, no sé, a Brasil, si bien eso como el residente es argentino, se considera nacional. Entonces tengo que sumar esa generación de valor, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran bienes y servicios? Un servicio que generó un valor agregado para el país. Entonces tengo que sumar ese valor agregado que generó el residente de la Argentina en otro país. Lo tengo que sumar. Y al revés, si viene un extranjero a la Argentina y se le paga por lo mismo una conferencia que está haciendo, lo tengo, por más que esté, que lo generó dentro del país, como yo estoy sumando solamente lo nacional, lo tengo que restar. Por eso cuando decimos acá, remuneraciones netas, factores del exterior, más o menos, sumamos y restamos estas diferencias, y depende si es positivo o negativo, se le suma o se le resta. Pero de esa manera, igual quédense tranquilos que este concepto se los explico, pero en los ejercicios nosotros les decimos remuneraciones netas, factor del exterior, negativas o positivas. ¿Sí? Entonces, de esta manera paso de producto neto interno a producto neto nacional. Solo sumo la generación de valor de los residentes del país, porque estoy sumando solamente lo nacional. ¿Sí? Y después, producto neto nacional o ingreso neto nacional son conceptos iguales, es lo mismo. La única diferencia, que solamente es en algunos casos, es cuando hay el efecto relación precios internacionales. Los precios de exportaciones e importaciones, después lo vamos a ver en otro capítulo cuando vemos balance de pago, pero el valor de los precios de las exportaciones y de las exportaciones reflejan un efecto relación precios, que también puede ser positivo o negativo, y si existe este efecto relación precios, se suma o se resta, depende si es negativo o positivo, y el producto nacional neto es diferente al ingreso nacional neto, a costo de factores. Pero si este concepto no lo tenemos, producto neto nacional o ingreso neto nacional es lo mismo. ¿Sí? Entonces, y para que tengan en cuenta que ahora lo vamos a ver, pero yo esta enunciación que se las hice así, ¿sí? Es a modo de ejemplo, pero yo puedo, por ejemplo, del Producto Bruto Interno a precio de mercados, llevarlo directamente a Producto Bruto Interno a costo de factores. ¿Sí? No es que tengo que pasar de bruto a neto, puedo pasar directamente de precio de mercado a costo de factores, siendo siempre el concepto bruto. Entonces, acá no le resto las amortizaciones, directamente le resto los impuestos indirectos y le sumo los subsidios, para pasar de precio de mercado a costo de factores. ¿Sí? O también puede ser que yo tenga, les diga que el producto neto interno a costo de factores es tanto, y yo quiero determinar cuál es el producto bruto interno a precio de mercado.
Entonces lo que hago, como lo tengo a costo de factores, y lo tengo que llevar a precio de mercado, ahí sí le sumo los impuestos indirectos que encarecen el producto, y le resto los subsidios. ¿Se entendió Profe, eso? si yo paso directamente del Producto Bruto Interno, al precio de mercado, al Producto Neto Interno, al costo de factores, así de una, digamos, no me va a dar lo mismo que si paso del Producto Neto Interno al precio de mercado al Producto Neto Interno No, al costo de factores, porque no, no pero tengo las porque son amortizaciones. conceptos distintos. Porque son conceptos distintos. Si vos haces eso, si vos al Producto Interno, al Producto Bruto Interno a precio de mercado, le restás los impuestos indirectos, le sumás los subsidios, no te va a dar el Producto Neto Interno a costo de factores, te va a dar el Producto Bruto Interno a costo de factores. Para que esté neto, le tenés que Claro, restar las amortizaciones. ¿Vos qué ejemplo diste recién que dijiste que no necesitas pasar de uno al otro, sino que podías Claro, pasar lo que yo les así a quise decir es cualquiera? que esto que yo hice acá es a modo de ejemplo, esta secuencia, digamos. No necesariamente tienen que respetarla, porque yo, por ejemplo, no sé si puedo escribir acá, pero yo, por ejemplo, acá puedo escribir. Yo, por ejemplo, puedo pasar el Producto Bruto Interno a precio de mercado, lo quiero pasar directamente a Producto Bruto Interno a costo de factores. ¿Sí? Entonces, para pasar esto, de acá a acá, no le tengo que restar las amortizaciones. Si yo le resto las amortizaciones, de bruto lo paso a neto. ¿Sí? Para pasarlo del precio de mercado a costo de factores, yo le resto los impuestos indirectos y le sumo los subsidios. ¿Entendió? Fíjate que lo que vos me decías recién que no da lo mismo, no, porque queda bruto los dos. O sea que de todos los que están ahí que dicen neto, digamos, podemos pasar directamente del bruto a todos. Sí, sin exacto. restarle las Si no le restás las amortizaciones, quedan todo bruto, exacto. Ok, gracias. Y lo que puedo hacer también es al revés. Suponete que en el enunciado yo te diga, tengo el PBI a costo de factores. Vos lo tenés que pasar a PBI, pero a precio de mercado. Entonces esto, el PBI a costo de factores, para pasarlo a precio de mercado, le tenés que restar los impuestos indirectos, se los tenés que sumar, porque el costo de los factores no tiene incluidos los impuestos como el IVA. Por ejemplo, el producto sale 100 más el 21% del IVA que lo tiene el precio de mercado. Entonces se lo tenés que sumar. Y el subsidio, suponete que yo les decía al principio, que estableció el Estado para abaratar un producto en particular, que abarata el producto, acá no lo va a tener restado el costo de factores. Entonces se lo tenés que restar. ¿Se entendió eso? Claro. Sí, gracias. O sea, para pasar, a ver si, no sé si todos me entienden. Para pasar el Producto Bruto Interno a costo de factores a Producto Bruto Interno a precio de mercado, yo hago al revés. Sumo los impuestos indirectos y le resto los subsidios. ¿Sí? Acá en este caso, vamos a hacer así para que no se confundan. En este caso, si voy de abajo para arriba, esto sería bruto, si voy de abajo para arriba, si yo tengo el Producto Bruto Interno a costo de factores, perdón, si yo tengo el Producto Bruto Interno a precio de mercado y lo quiero llevar a costo de factores de arriba para abajo, yo le resto los impuestos y le sumo los subsidios. Si lo hago al revés, si voy de Producto Bruto Interno de costo de factores y lo quiero llevar a Producto Bruto Interno a precio de mercado, le tengo que sumar los impuestos indirectos y restarle los subsidios. ¿Sí? Sí, se entendió, profe. Bárbaro. ¿Sabe por qué les aclaro esto? Porque yo este esquema lo hago para que ustedes lo tengan, para que lo puedan estudiar, pero no se confundan que es así siempre. Es para que ustedes entiendan que depende de lo que se les pida, para que ustedes entiendan el concepto. Bueno, y una vez, ahora igual lo vamos a ver en un ejercicio. Y una vez que llegan al ingreso neto nacional, esperen que se me fue. Una vez que llegan al ingreso neto nacional, dice, el objetivo, o sea, desde el PBI, el objetivo, lo que tenemos que hacer es, lo que se va a determinar es, de ese PBI, cuánto se destina al consumo y al ahorro, que ya les decía hoy. Vamos a ver en otros ejercicios, vamos a desarrollar lo que es consumo y ahorro. Pero nosotros lo que queremos saber es, de ese PBI, esa generación de riqueza que genera un país en un periodo determinado,
cuánto se va a destinar al consumo y al ahorro. Entonces, una vez que detallamos, vamos sacando como hicimos recién, lo que tenemos que hacer, dice, hay que definir el ingreso que corresponde a las personas, el ingreso nacional neto. Restar lo que no pertenece y los conceptos que son renta personal y no están contabilizados, sumarlos. O sea, en el PBI hay conceptos que no pertenecen, o sea, que no llegan a la familia, al bolsillo de la persona, entonces hay que restarlo, y hay conceptos que sí van a llegar al ingreso de las personas y hay que sumarlo, para llegar al ingreso personal disponible. Una vez determinado el ingreso personal, tengo que sumar y restar los conceptos directos de la familia. Por ejemplo, un impuesto directo, como un impuesto que se le cobre el impuesto a las ganancias, que es directo a la persona, una multa, eso se lo tengo que restar. De esa manera voy a llegar a lo que es el ingreso personal disponible, que ese ingreso que tienen las personas va a estar destinado una parte al consumo y otra parte va a estar destinado al ahorro. Eso depende de la capacidad de ahorro que tenga cada uno, o del consumo que tenga cada uno. Bueno, todo esto se los decía para poder hacer el punto B del ejercicio 3. Esperen que vuelvo a compartir esa pantalla. Uy, tengo tantas cosas. Creo que era esta. No, esta no era. Esta. Entonces, en el ejercicio 3, en el punto B, dice, ¿cuánto es el producto neto interno a precio de mercado? Ustedes siempre acuérdense que cuando sacamos el PBI por los 3 métodos, siempre lo sacamos producto bruto interno a precio de mercado. Y después vamos a tener que determinarlo. Entonces, en estos casos que nos daba, ¿se acuerdan que decíamos que los 3 métodos nos tienen que dar igual el producto bruto interno, el PBI? Nos daba 1.300 el PBI, ¿sí? Ahí lo teníamos, producto bruto interno a precio de mercado. Y fíjense, en el enunciado B dice que lo tenemos que llevar a producto neto interno a precio de mercado. ¿Qué le restamos para pasar de bruto a neto? Las amortizaciones. Las amortizaciones. Entonces, el producto bruto interno a precio de mercado, que era 1.300, que lo habíamos visto en los 3 métodos, le restamos los 250, que son las amortizaciones. Y llevamos ese PBI a precio de mercado, lo llevamos a producto neto interno a precio de mercado, que es igual a 1.050. Y en el otro punto dice, ¿cuánto es el ingreso neto interno a costo de factores? En este caso, fíjense que no tenemos, o sea, como yo les decía al principio, que producto e ingreso, si no teníamos esta relación de efecto de los precios, era lo mismo. Producto-ingreso, fíjense que acá dice que es una igualdad, producto neto interno o ingreso neto interno es una igualdad porque no tiene ese concepto que sumábamos o restábamos, que era el efecto de los precios de exportaciones e importaciones. Entonces, partimos del producto neto interno a precio de mercado y lo tenemos que llevar a costo de factores. ¿Qué hacíamos acá? Restábamos los impuestos y sumábamos los subsidios. Restábamos los impuestos y sumábamos los subsidios, porque está expresado ese ingreso o ese producto a precio de mercado, y nosotros lo tenemos que llevar a costo de factores. Entonces, tenemos que netearlo de impuestos menos subsidios. ¿Sí? Fíjense que estaba en el cuadrito que tenemos en el enunciado, que era impuestos indirectos por 50, no tenemos subsidios acá. ¿Sí? Como estos está expresado en precio de mercado, ¿sí? Ya está sumado los impuestos, estos impuestos indirectos, que puede ser el IVA, ya están sumados, yo lo tengo que llevar a costo de factores, le tengo que restar esos impuestos indirectos. Entonces, acá tengo el ingreso neto. ¿Por qué neto? Porque del bruto, que me daba de 1.300, le resté las amortizaciones, lo llevé a neto, y de precio de mercado, le resté los impuestos, en este caso porque no tengo subsidios, lo llevé a costo de factores. Entonces, el ingreso neto interno a costo de factores es de 1.000. ¿Sí? Si yo lo quiero llevar, este ingreso neto interno, lo quiero llevar a ingreso neto nacional, tengo que sumar o restar lo que les decía hoy. Si hubo o no diferencia en las remuneraciones de los residentes y no residentes. ¿Sí?
¿Se entendió, chicos? Sí, profe, se entendió. Bueno, igual después cuando lo hagan tranquilos, son todos conceptos nuevos, a lo mejor están todos medios mezclados. Cuando vayamos avanzando vamos a seguir como con la fórmula que vimos al principio, la vamos a seguir utilizando, ya los conceptos, y esto mismo lo vamos a seguir utilizando, ya todo va a empezar a ser un poco más llevadero. Acá son muchos conceptos nuevos. Entonces, cuando terminemos, lo que yo les diría es que vuelvan a hacerlo tranquilo y entenderlo, y cualquier duda que tengan, tratemos de, en el foro ya está la parte de cuentas nacionales, de hacer las preguntas en el foro. Si no las podemos responder o hay alguna pregunta que hay que desarrollarla, la vemos la clase que viene. Pero si la podemos responder en el foro, mejor, porque vieron que el tiempo, fíjense, son las 6 y todavía vamos por la mitad de la guía, del práctico. Nati, ¿y ¿Sí? este ya está subido? ¿Qué cosa? Esto que estamos viendo ahora, la resolución. No, yo no se la subí, ¿saben por qué? El cuatrimestre pasado la subí antes de darla. Pero lo que pasa es que si uno los hace con los ejercicios, lo va guiando. Yo lo que quiero es que ustedes traten de razonarlo y hoy cuando termine le subo la clase, le subo el PowerPoint y le subo la resolución, le subo todo. Pero prefiero que lo piensen ustedes, a ver qué les sale y después vean la resolución. ¿Mm? Ah, claro, sí, yo decía después para ir comparando y todo, porque no Sí, todo lo que llego vemos a ahora, copiar todo lo que vemos ahora, y si alguno se puede conectar en algún momento o lo quiere volver a ver, no creo que tengan muchas ganas, pero va a estar todo en la plataforma, sí. Bueno, vamos a seguir. El ejercicio 4, lo vamos a hacer más rapidito porque hay otro más importante, sí. El ejercicio 4 dice, dados los siguientes datos correspondientes a una determinada economía y expresados en millones de pesos a pesos corrientes. Bueno, eso también podemos ver cuando son los pesos corrientes, si están expresados. Este PBI puede estar expresado en pesos corrientes o nominales, o reales y constantes. Pero no los quiero, después lo vamos a ver más adelante. Eso. Dice, los distintos conceptos son equipo durable de producción, equipo de transporte. ¿Eso qué sería? ¿Se acuerdan cuando vimos al principio? ¿Qué serían los equipos durables de producción? Acá lo que tenemos que determinar es... ¿No son los bienes de uso? La inversión, claro, muy bien, está bien. La inversión de bienes fijos. ¿Se acuerdan cuando decíamos hoy que la inversión estaba conformada por la inversión de bienes fijos más menos la variación de existencia? Esto es lo que sería equipo durable de producción, equipo de transporte, por ejemplo, es una inversión de bienes fijos. Exportaciones de bienes y servicios, esas son las exportaciones. Yo para que ustedes vayan viendo qué es cada uno de estos conceptos. Ingreso neto por factores de producción recibidos del resto del mundo. Después tenemos gastos en consumos del gobierno, son los gastos del Estado, en este caso sí tenemos. Variación de existencia, ¿se acuerdan que lo determinábamos para ver cuál era la inversión bruta interna? Le sumábamos o le restábamos la variación de existencia. La construcción pública, ¿qué sería esto? Construcción pública. Un gasto también del Estado, Gasto ¿no? del Estado, muy bien. Gastos en consumo privado, ¿esto qué sería? Gastos en consumo privado. De las familias. El consumo de las familias, muy bien. Equipo durable de producción, maquinaria y otros. Antes teníamos equipo de transporte, ahora tenemos maquinarias y otros. Sí, lo mismo. Es la lo mismo. Inversión de Son las inversión de empresas. bienes fijos, claro, exacto. Son maquinarias y otros, perfecto. Son inversiones que realizan las empresas. Importaciones de bienes y servicios, son importaciones. Construcción privada, ¿qué sería eso? Y De no las es también familias. una El gasto de la inversión. familia. No, la construcción se considera dentro de las inversiones. El consumo de la familia es más que nada el consumo de los bienes no durables, digamos, que no sean de menos duración. En este caso, la construcción privada se considera dentro de las inversiones. ¿Mm? Bueno, entonces, lo que pide ahora se pide hallar la inversión bruta fija. ¿Se acuerdan entonces que la inversión bruta fija era la inversión más menos la variación de existencia? ¿Sí? Entonces teníamos como inversión bruta, teníamos 3.270 más 5.348 más los 5.680.
Perdón, esto es, lo que pide acá es inversión bruta fija. Nosotros nos vamos a determinar después la inversión bruta interna. Acá es la inversión bruta final o fija. Entonces sumamos los tres conceptos. La inversión que se realiza, que realizan las empresas para la compra de equipo de transporte, que se realiza para la compra de maquinarias y otros, y para la construcción privada. De esa manera vamos a determinar la inversión bruta fija, que es de 14.298. Después en el punto B dice hallar la inversión bruta interna. Ahora sí, tenemos que determinar. A la inversión bruta fija le sumamos o le restamos la variación de existencia. Volvemos a repetir. Si es variación de existencia de este periodo, se lo sumamos, ¿sí? Porque es inversión de este periodo. Si es variación de existencia o de stock del periodo anterior, se lo restamos, porque no se vendió, porque no se produjo, no generó valor en este periodo. Entonces, a la inversión bruta fija de 14.298, en este caso, tenemos una variación de existencia positiva de 420. Entonces, el valor bruto de la inversión va a ser 14.718. En el punto C, dice hallar el Producto Bruto Interno a precio de mercado. Lo que tenemos que ver acá, esto es lo que les decía hoy, nosotros tenemos tres métodos para calcular el Producto Bruto Interno. Tenemos que ver los datos que tenemos. El método del producto no lo podemos sacar, no tenemos datos. El método del ingreso tampoco. Sí o sí lo tenemos que hacer por el método del gasto. ¿Sí? Entonces sabemos que por el método del gasto era el consumo de la familia, más la inversión de las empresas, el gasto público, exportaciones neta de importaciones. El consumo de la familia, ¿se acuerdan que decíamos que era 72.924 gastos en consumo privado? 72.924. Chicos, si voy muy rápido y alguien no lo entiende, me frena, yo para seguir avanzando. No hay problema, explicamos algo de nuevo, no hay ningún problema. Al consumo de la familia le vamos a sumar la inversión bruta interna, que ya lo habíamos determinado, que era la inversión bruta fija más menos la variación de existencia. Era de 14.718. A eso le vamos a sumar, a ver qué concepto tenemos. El gasto del Estado, que serían los 12.063 gastos en consumo del gobierno, más los 4.535 es construcción pública. Ese es el gasto del Estado. Da un total de 16.598. A eso le sumamos las... ¿Cómo? ¿Y se restan las importaciones? Se suman las exportaciones, de 9.123 y se restan las importaciones. Muy bien, de 5.680. Entonces, el PBI a precio de mercado de esta economía es igual a 104.905. Y después lo que pide en el punto D, dice hallar el ingreso bruto interno a precio de mercado. ¿Sí? En este caso, fíjense que yo acá les puse, como les decía hoy, si no hay efecto relación precios internacionales, o sea, si no hay ese efecto de los precios de las exportaciones y de las importaciones, el Producto Bruto Interno es igual al ingreso bruto interno. Como en este caso no, en el enunciado no nos establece que hubiera efecto relación precios internacionales, el Producto Bruto Interno es igual al ingreso bruto interno. Y en el punto E, dice hallar el ingreso bruto nacional a precios de mercado. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Se acuerdan que decíamos que el ingreso bruto interno, a ver qué dice acá, ¿dónde? ¿Qué tenemos? No, dice los ingresos netos por factores de producción. Eso se restarían. Ah, claro, fíjense que acá tenemos ese concepto. Hoy decíamos que el efecto de relación precios internacionales no lo teníamos, pero en este caso sí tenemos este concepto, ingreso neto por factores de productos recibidos del resto del mundo. Entonces, ¿esto qué sería? Esa relación de sumarle los ingresos que producen los residentes del país en otros países y restarle
los ingresos o la generación de valor que producen los no residentes en la Argentina. Esa relación que sumamos y restamos, en este caso, que me dan, ahí lo tenemos que restar, y me da que el ingreso bruto interno lo llevamos a ingreso bruto nacional. Solamente tomamos en cuenta los ingresos producidos en el caso de residentes de la Argentina. ¿Sí? Entonces me da que el ingreso bruto nacional es igual a 102.718. Bueno, es más que nada para ver esos conceptos que estuvimos viendo recién en teoría. Y después pide hallar las mercaderías y servicios disponibles. Bueno, directamente lo que tenemos que hacer es sumarle, en este caso, lo hacemos a través del método del producto, tenemos que sumar a las importaciones, le restamos las exportaciones, bueno, y me vuelve a dar entonces lo que es el PBI. ¿Sí? Son bienes y servicios disponibles. ¿Cómo? Ese no lo entendí muy bien. No, lo que acá directamente de la fórmula del PBI con el método del gasto, lo que hacemos es determinamos cuál es lo que vemos al principio de la teoría, cuál es la demanda interna, que sería consumo más inversión más gasto, eso sería la demanda interna, y las exportaciones sería la demanda externa. ¿Sí? Entonces, por una parte tenemos el PBI, pasamos al otro término, las importaciones, le restamos las exportaciones, y en este término tenemos lo que es la demanda, o sea, los bienes disponibles que tiene esta economía, ¿cuáles serían? El PBI más lo que se importa menos lo que se exporta. ¿Sí? Fíjate que te pregunta cuáles son bienes y servicios disponibles. Los bienes generados en la economía más los bienes que se importan menos los que se exportan. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Entendí. Los 104.905, que es el PBI que habíamos sacado al principio, le sumamos las importaciones, 8.458, y le restamos las exportaciones. Eso por una cuestión de la ecuación, en este caso, va a ser igual al consumo de las familias, a las inversiones de las empresas y el gasto del Estado. O sea, para satisfacer el consumo de las familias, las inversiones que hacen las empresas y el gasto del Estado, tenemos como bienes disponibles lo que se genera en el país, lo que se importa, y se va a restar lo que se exporta. ¿Sí? La otra parte de la ecuación solamente está, del calculito solamente está para mostrar que va a dar una igualdad, nada más. Claro. No se usa para el cálculo de los bienes disponibles. No, los bienes disponibles sería el PBI a precio de mercado, claro, las importaciones menos las exportaciones. Esos son los bienes disponibles, ¿sí? Para satisfacer la demanda del consumo, de las inversiones y del gasto del Estado. ¿Se acuerdan cuando vimos al principio que decíamos que la oferta total era igual a la demanda global, a la demanda total? Lo sacábamos con estas ecuaciones, donde decíamos que el PBI más las importaciones era la oferta total, y la demanda, por otra parte, la demanda total era igual al consumo de la familia, las inversiones de las empresas, el gasto y las exportaciones. Alguien tiene el micrófono prendido. Sí, sí, ahí lo voy a cerrar. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bárbaro. Es más que nada para ponerle número y entender un poquito más lo que habíamos visto recién en teoría. Bueno, a ver, el ejercicio 5. Quiero ver, no quiero dejar el último que es largo y... Bueno, a ver, el ejercicio 5. Aguardemos un segundito. A ver. Bueno, este es parecido a los que veníamos viendo recién. Dice, una economía se compone de 3 sectores productivos. El sector 1 comprende a la industria extractiva del petróleo. Fíjense que cada uno de los ejercicios está relacionado con una cadena de valor diferente. Hoy analizábamos la cadena de valor de la harina o del pan, que era del agropecuario, el sector industrial y el comercial. Acá tenemos la cadena de valor del petróleo. O sea, en una economía se analizan diferentes cadenas de valor y se suman todas juntas. Nosotros en cada uno de los ejercicios analizamos una cadena de valor diferente, porque es la relación que tienen cada uno de estos sectores entre sí.
Una economía se compone de 3 sectores productivos. El sector 1 comprende a la industria extractiva del petróleo, que sin utilizar insumos, contrata factores productivos según el siguiente detalle. A los propietarios del factor capital le paga por un total de 60, a los propietarios del factor trabajo les paga por un total de 40, a los propietarios de recursos naturales los remunera por un total de 35. La producción total obtenida por el sector 1 es vendida al sector 2, que se encarga del refinado del petróleo, para la obtención de la nafta. En este proceso, el sector 2 paga en total 55 a los trabajadores que emplea, 25 a los dueños de los recursos naturales utilizados, 75 a los dueños de las máquinas y herramientas necesarias para el procesamiento. El total de la producción obtenida por el sector 2 es vendido al sector 3, compuesto por estaciones de servicio que se encargan de la distribución de la nafta. Para prestar este servicio, el sector 3 remunera 25 pesos al capital, por 50 al trabajo, por 45 a la utilización de recursos naturales. El total de la nafta es vendida a las familias para sus distintos usos. Tenemos que graficar el circuito de circulación económica, a cuánto asciende el pago a los factores productivos en cada sector y para el conjunto de la economía, cuál es el valor de la venta del petróleo obtenido por el sector 1 al sector 2, cuál es el valor de la total de la nafta vendido por las estaciones de servicio, si se encuesta a los 3 sectores, cuál es el valor de venta declarado para cada uno, es esa suma del PBI de la economía, cuál es el valor que cada sector agrega a los insumos, cuál es el valor total de los bienes y servicios finales vendidos por esta economía. Bueno, hay que hacer un ranking de los 3 factores productivos, y si repentinamente los consumidores de nafta decidieran usar menos los automóviles, si afectaría eso a la producción. Bueno, vamos a hacerlo medio rapidito porque también es parecido. Entonces acá tenemos los 3 sectores. Sector 1, sector 2, sector 3 y las familias. No tenemos acá, pero no importa. El sector 1, entonces, no, para generar la venta no tiene compra de insumos, directamente paga a los factores productivos, 60, 40 y 35, un total de 135, y el total de la producción de 135 es vendido al sector 2, que también paga a los factores productivos, en conceptos de intereses 75, en concepto de salario 55 y en concepto de rentas 25. El sector 3 compra toda la producción al sector 2 y también paga en concepto de intereses 25, en concepto de salarios 50 y en concepto de rentas 45. Y toda la producción del sector 3 de 410 es vendida a la familia. Entonces, lo que dice en el punto A es que tenemos que graficar, que bueno, que ya lo hicimos, yo se los voy a dejar ahora, cuando lo subamos, el mismo gráfico, y a cuánto asciende el pago a los factores productivos en cada sector y para el conjunto de la economía. ¿Qué tenemos que hacer acá? Lo que tenemos que hacer es sumar de cada uno de los sectores cuánto es lo que retribuye a los factores productivos. En este caso es 135, en este caso es 155, y en este caso es 120. Tenemos que sumar el valor agregado. ¿Se acuerdan que en el